amigos de BeHealth, Lili García nuevamente con ustedes y hoy vamos a hablar de hematología. Vamos a hablar sobre este campo que es el que estudia uno de los tejidos más preciados, ¿verdad? Que es nuestra sangre y los desórdenes que pueden ocurrir en ella y especialmente entrar lo que es el plan de sobrevivencia que puede tener el paciente cuando padece de cáncer en la sangre o de alguna otra condición crónica en la sangre. Y para eso tenemos con nosotros nuevamente a la científica y comunicadora en salud, doctora Mariceli Santiago Ortiz. Bienvenida nuevamente a BeHealth. Mariceli, gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Vamos a definir qué es la hematología, quiénes son los especialistas y con qué trabajan específicamente. Pues la hematología es el campo de la ciencia que estudia uno de los tejidos más preciados, que es la sangre. Sabemos que la sangre es una de las áreas que ahora mismo más se está investigando, porque cada vez siguen apareciendo más desórdenes y más anomalías en la sangre, no solamente en los adultos, sino también en los niños y en los adolescentes. En los adultos hay más sobrevivencia que en los adolescentes y en los niños, pero todavía, pues, obviamente para eso está el campo de la investigación, ¿verdad? Pues para poder seguir investigando sobre eso y cómo seguir avanzando en la ciencia. Tenemos los especialistas específicamente para este campo, para poder estudiar la sangre, para poder entenderla, para poder entender cómo ocurre la síntesis de la hemoglobina, de cómo se están comportando nuestras células, por ejemplo, células sanguíneas como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, ¿verdad? Para eso tenemos a los hematólogos, esa es su área de especialidad. Así que no solamente ellos precisan diagnósticos como tal de lo que son conteos a lo mejor irregulares, por ejemplo, cuando ven un hemograma, que es la herramienta principal que ellos utilizan para verificar ese conteo de células, para ver el curso de la sangre de cada uno de nosotros y para verificar, ¿verdad? También cómo están nuestros procesos de coagulación. Así que todo lo que tenga que ver con sangre, con las células sanguíneas, de cómo se están comportando esas células en nosotros y de cuán altas o cuán bajas están, para eso está el hematólogo, ¿ok? Porque ellos son los que entonces dan esas instrucciones de poder entonces poder inferir si vemos a algunos niveles o muy altos o muy bajos, poder decir, pues mira, tenemos una infección, por ejemplo, tenemos una anemia o tenemos un cáncer, porque sí, hay cáncer en la sangre, eso también sucede. Eso sucede. ¿Cuáles son algunos de ellos? Tenemos por ejemplo, tenemos leucemia, tenemos lo que es mieloma múltiple, tenemos los linfomas y tenemos otro tipo, ¿verdad? De linfomas y de leucemias que son agudas y que son mucho más agresivas, dependiendo de la edad en que se haga el diagnóstico. Pero hay una serie enorme de desórdenes o lo que llamamos malignidades hematológicas. Hay múltiples. Hay múltiples y eso le toca, perdón, al hematólogo trabajar con eso, el diagnóstico y entonces pues muchos son hematólogos oncólogos, ¿es correcto? Sí, exactamente, hematólogos oncólogos, porque eso le facilita al doctor el poder entonces ya tener, ¿verdad? Como estaba explicándole ahorita, tener toda la información primaria de la sangre del paciente en donde está ocurriendo ese desorden en la sangre, en donde a lo mejor puede ser simplemente una infección, porque cuando, por ejemplo, tenemos o estamos expuestos a un patógeno, pues los glóbulos blancos se alzan, eso ocurre. Okay. Puede ser simplemente una infección y no es cáncer, ¿verdad? El problema es cuando los glóbulos blancos están demasiado altos, pues entonces aquí el doctor dice, aquí está ocurriendo algo, así que vamos a hacerle otra serie de exámenes o otra batería de exámenes, ¿verdad? Para entonces verificar y detectar si puede ser algún tipo de cáncer, ¿verdad? Leucemia, linfoma, mieloma múltiple o alguna malignidad hematológica. Cuando ya se ha diagnosticado este tipo de malignidad hematológica y hablamos de un plan, ¿verdad?, de acción para el paciente, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, en muchas ocasiones, Lili, cuando ya tenemos un paciente ya diagnosticado, ciertamente ya tenemos un diagnóstico, tenemos un paciente que ya a lo más probable ya ha visto moretones en su cuerpo, ya se siente débil, ya la piel se le empieza a poner, ¿verdad?, flácida. El tono de la piel se ponen un poco pálidos, ¿verdad? O sino también empiezan a tomar otro tipo de, ¿verdad? De color la piel,
pero cuando ya estamos en este proceso de tratamiento, específicamente cuando es cáncer en la sangre, los tratamientos son bien agresivos cuando tú los comparas con otros tipos de cáncer. Así de que cáncer. hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La edad del paciente, hay que tomar en cuenta el sexo del paciente y también hay que tomar en cuenta la expectativa real de vida cuando se empieza este tratamiento, ¿verdad? Porque cuando entendemos lo que es la expectativa real de vida, estamos tendiendo un puente, ¿verdad? De honestidad con el paciente para dejarle saber cuán cercano o cuán lejano está esa persona de poder entonces poder regular esas células cancerosas versus las células que están saludables, ¿verdad? Por eso es que entonces se le recomienda al paciente que desde el día número 1 que le dan ese diagnóstico, el paciente pueda empezar a preparar lo que se le conoce como un plan de sobrevivencia. Los sobrevivientes de cáncer, que también lo hemos discutido en algunos Facebook Live, desde el día número 1 del diagnóstico, ya ese paciente es un sobreviviente de cáncer, pero ese paciente empieza a navegar o empieza a transicionar por diferentes fases, ¿verdad? Tenemos la fase de sobrevivencia, por ejemplo, la sobrevivencia aguda, la permanente y la que es extendida. Cuando hablamos de cada una de ellas, hablamos de cuando el paciente se le está diagnosticando por ejemplo, vamos a suponer una leucemia, está recibiendo el diagnóstico, ya luego entonces pasa a la fase que empieza a tomar el tratamiento y a lo mejor pueden ser 6, 8 meses, un año o dependiendo, ¿verdad?, en qué estadio se haya tomado el cáncer. Y ya luego tenemos la última fase de sobrevivencia, en donde entonces ya tenemos un paciente que se espera que esté en remisión. El hecho que esté en remisión significa que ya las células cancerosas ya han bajado, ¿verdad? Por debajo de lo que se espera y las células saludables y regulares, ¿verdad? Y buenas, pues están por encima pero no significa que el cáncer no vaya a regresar. Así que el plan de sobrevivencia se vuelve muy útil porque el plan de sobrevivencia es un tipo de documento que el paciente puede tener con él desde el día número 1 a través de todas esas fases de sobrevivencia y puede recopilar en un solo lugar toda la información importante de su diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y las personas que estuvieron ayudándolo durante ese proceso. ¿Por qué es importante este documento? Porque primero, como mencioné ahorita, no sabemos si el cáncer va a regresar. Si el cáncer regresa, este plan de sobrevivencia y si el paciente lo tiene completo y lo puede llenar, ¿verdad? Ya sea él o con ayuda del oncólogo o con ayuda del enfermero oncólogo, le ayuda mucho entonces al doctor de cabecera a poder entender el perfil de cáncer y de tratamiento que tuvo ese paciente. Y eso ayuda porque entonces podemos poner el historial de ese paciente, ¿verdad? Si tenemos un cáncer que regresa, decimos, ¿y cuál fue el cáncer primario que tuvo este paciente? ¿Cuál fue el tratamiento que se le dio? ¿Cuáles fueron las dosis que se le dieron? ¿En dónde lo atendieron? ¿En qué centro lo atendieron? ¿Qué doctores estuvieron a cargo? O Toda sea, esa pero esto, y es para aclarar, Mariceli, no tiene nada que ver con el récord médico del paciente. No, Esto es no, son otros 20 no. pesos. Sí, es un plan distinto. De hecho, los pacientes lo pueden descargar este documento, lo pueden descargar en el Instituto Nacional de Cáncer. Y es un documento que aunque se ve bien breve, es de varias páginas por ambas partes, pero es un documento bien fácil de llenar. El documento se llena con el nombre del paciente, la edad, el tipo de cáncer que ese paciente tuvo, los tratamientos que se le dieron, las dosificaciones, personal que estuvo a cargo y también el lugar en donde ese paciente estuvo tomando el tratamiento, por ejemplo, en Puerto Rico. Pero es un documento que se vuelve bien importante porque realmente obliga al paciente a vaciar toda la información y a vaciar toda la información de su jornada, ¿verdad? De oncológica, poder solamente colocarla en ese lugar, ¿verdad? Versus un récord médico que en un récord médico tú tienes de todo, tienes todos los análisis que te hicieron, cuáles Seguro. fueron los medicamentos, y a veces tienes esta información que a veces no es tan importante, pero sabemos que es importante recopilarla, ¿verdad? Para beneficio del paciente y también porque el médico tiene que recopilarla. Pero cuando hablamos de ese plan de sobrevivencia, hablamos de un plan que es único,
pero acuérdate que cada diagnóstico es único, así que cada plan de sobrevivencia va a ser único. También ayuda al paciente a que si el cáncer regresa, pueda entonces también ese documento ayudar al oncólogo, ya sea en Puerto Rico o si tenemos que transferir a ese paciente a Estados Unidos, Claro. este doctor pueda entonces entender cuál es el perfil de ese paciente en términos de lo que el cáncer que le dio, cuál fue el tratamiento y cuál fue el resultado final. Así que es un plan que es útil, es práctico, es fácil de llenar. Y hay muchos, ¿verdad?, sobrevivientes de cáncer que ya lo tienen con ellos, lo tienen en sus carteras, lo tienen en sus libretas y cada vez que van a sus citas médicas van anotando y van tomando nota de lo que está ocurriendo durante esa jornada. Así que se vuelve importante porque uno nunca sabe cuándo se va a necesitar toda esta información y hay que diferenciar también el hecho que a veces surgen las preguntas de ¿realmente este plan es necesario? ¿Es útil tenerlo? Pues la respuesta es sí. Sí. Otra pregunta que también viene es ¿quién llena esta información? ¿Lo lleno yo como paciente? Yo no me siento bien llenándolo, pues llene hasta donde usted sabe y entonces le lleva el documento al enfermero oncólogo o a su oncólogo o a alguien que le ayude profesional de la salud y le van a ayudar a llenarlo porque a lo mejor como paciente muchas veces no tienen la información clínica completa, ¿verdad? Claro. Así que pues se vale levantar la mano y dejar saber, pues necesito ayuda para llenar esta parte, pero no dejar espacios vacíos, ¿verdad? Porque en ese espacio vacío sí ocurrió algo y el paciente lo sabe. Así que es importante que toda esa información se pueda recopilar para el final del día y seguimos, ¿verdad?, recalcando en lo mismo. Seguimos ayudando a organizar el paciente, ¿verdad? Y si tenemos al paciente organizado y lo tenemos educado de qué es lo que está ocurriendo en su proceso, tenemos un paciente que va a estar enfocado y que va a estar dirigido en lo que vendría siendo, ¿verdad?, en su jornada oncológica. Y lo que queremos es, en cierta medida, seguir dándole herramientas al paciente que las pueda utilizar para que dentro del diagnóstico pueda utilizarlas, además de otras más, ¿verdad? Poder manejar sus emociones, tener una nutricionista, poder tener otras herramientas en mano, pero también lo que es documentación de su enfermedad es bien importante, porque reconociendo cómo está de débil el sistema de salud en Puerto Rico, pues hay que reconocer también que hay que tener a la mano toda la información posible de ese paciente por si ese paciente quiere, porque eso puede suceder y eso es decisión del paciente, atenderse en Estados Unidos o atenderse en otro lugar, ese paciente tiene que, ese plan de sobrevivencia, tiene ese récord con él completo de qué pasó desde el día 1 hasta el día que ese paciente está pidiendo a lo mejor que otro doctor lo vea o tener una segunda opinión médica. Quiero que repitas, entiendo que dijiste que se podía bajar en línea, ¿dónde exactamente? Y si es en español, obviamente. Se puede descargar en el Instituto Nacional de Cáncer, es que se descarga y entiendo que está en Ok. inglés y también está en español. Es un documento es bien sencillo de llenar. De hecho, los mismos pacientes, ¿verdad?, lo llenan, pero también tenemos que reconocer que hay días que si ese paciente está en tratamiento y se siente malito, pues tenemos Claro. un enfermero que lo puede llenar y dejarle saber, mira, estas fueron tus dosificaciones hoy y alguien firma o alguien inicia. Pero que el paciente tenga esa información se vuelve bien valiosa, porque también le da como ese sentido al paciente, de dejarle saber al paciente por dónde va en su proceso, ¿verdad? Muchos pacientes me han dicho, mira, el plan de sobrevivencia me ha ayudado porque si he recopilado toda mi información, he visto cuáles han sido los efectos secundarios, me he dado cuenta que cuando me dan este medicamento, así es como reacciono, pero también cuando ya han pasado a lo mejor 7, 8 meses, doy para atrás y me doy cuenta de cuánto he avanzado en mi En proceso. el proceso. Pues eso es importante, ¿verdad? Porque todos esos detallitos son importantes para un sobreviviente de cáncer, para que en su jornada oncológica sepan que hay más personas que están caminando con ellos y que tienen herramientas en sus manos, que yo creo que es algo que hemos fomentado a través de Vigil, ¿verdad? En las entrevistas y en todas las intervenciones educativas que podemos hacer para los pacientes. Muchísimas gracias a la doctora Mariceli Santiago. Es un Gracias. excelente recurso. Ya saben, entren si son ustedes el paciente o tienen son cuidadores, ¿verdad? De Claro, un familiar, de un ser querido, al Instituto de Cáncer. Es el Instituto correcto. Nacional de Cáncer, sí. Instituto Nacional de Cáncer, y allí van a tener acceso a este documento que va a ayudar a organizarlos
y enfocarlos. Yo creo que sí, y a tener toda esta información para mayor seguridad a largo plazo. Muchísimas gracias nuevamente por tantos consejos excelentes y gracias a ustedes nuevamente por habernos acompañado y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.